Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un temazo que, les aseguro, va a dar mucho de qué hablar. Hoy tenemos bomba. Y no estoy exagerando. La noticia que les traigo hoy es de esas que te dejan con la boca abierta, de esas que generan debates interminables y que inevitablemente te hacen cuestionar muchas cosas. Como ya habrán intuido por el título, la noticia del momento, la que está en boca de todos, es Hande y Kerem. Sí, los mismos Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que nos hizo suspirar, soñar y creer en el amor verdadero en la inolvidable Love is in the Air. La pareja cuya química traspasó la pantalla y nos regaló un romance que, fuera de la ficción, se convirtió en uno de los más seguidos, comentados y queridos del mundo del entretenimiento. Pero, ¿qué está pasando ahora? ¿Por qué este revuelo, esta conmoción? Prepárense porque lo que les voy a contar a continuación les va a dar mucho, pero mucho de qué hablar. Este vídeo será un viaje, un recorrido exhaustivo por todo lo que se sabe, lo que se rumorea, lo que se especula y, por supuesto, mi análisis personal sobre esta situación. Vamos a desentrañar cada detalle, desde los primeros susurros hasta las últimas actualizaciones. Preparémonos para sumergirnos en el mundo del chisme, de la especulación, sí, pero también en el mundo del amor, de la desilusión y sobre todo, de la humanidad que hay detrás de cada historia. Y antes de que empecemos a desmenuzar todo este asunto, quiero recordarles algo muy importante. Si son nuevos por aquí, si les apasionan las series turcas, las noticias de farándula, el mundo del entretenimiento y todo lo que rodea a sus actores y actrices favoritas, este es su lugar. Suscríbanse al canal, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo y no se pierdan ni una sola primicia. Así estarán al tanto de todo. Y por supuesto, déjenme un like si les gusta lo que hacemos. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido y a crecer en esta comunidad. Su apoyo es fundamental. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos a desentrañar este misterio. Todo comenzó como suele suceder en estos casos, con rumores. Rumores que se filtraron a través de diferentes medios de comunicación turcos, páginas de chismes y, por supuesto, las redes sociales. Al principio eran susurros, menciones vagas, comentarios que no llegaban a concretarse. Pero a medida que los días pasaban, la información se volvía más consistente, más específica, y más preocupante. Los rumores indicaban que algo no estaba bien entre Hande y Kerem. Que había problemas, desacuerdos, tensiones que no se estaban manejando de la mejor manera. En el mundo de las celebridades, los rumores son el pan de cada día. Es importante tenerlo en cuenta. A menudo son falsos, exagerados, producto de la especulación o de malas interpretaciones de situaciones normales. Hay que ser cautelosos, no dejarse llevar por lo primero que se escucha. Pero en otras ocasiones, los rumores contienen una pizca de verdad, una base sobre la cual se construye la historia. Y en este caso, lamentablemente, todo apuntaba a la segunda opción. La posibilidad de que algo no estuviera bien entre ellos era real. Las fuentes comenzaron a hablar de crisis, de distanciamiento, de discusiones. Algunas incluso mencionaban la posibilidad de una ruptura inminente. Imagínense el impacto. Hande y Kerem eran una de las parejas más queridas del mundo, no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Su historia de amor, desde la química innegable en la pantalla hasta su relación fuera de ella, nos había hecho creer en el amor verdadero, en que las cosas buenas sí duran. Verlos juntos era sinónimo de alegría, de esperanza. Por eso, la idea de que algo estuviera mal entre ellos era simplemente desgarradora. Una decepción para muchos de sus fans. Las redes sociales, por supuesto, explotaron. Los fans desesperados buscaban cualquier señal, cualquier indicio que confirmara o desmintiera los rumores. Analizaban cada foto, cada like, cada comentario en busca de pistas, de respuestas. Se volvieron detectives tratando de descifrar el enigma. Se formaron grupos de discusión, foros donde se analizaban las publicaciones de ambos actores. Cada detalle era relevante. Y claro, los medios de comunicación, hambrientos de información, comenzaron a intensificar su cobertura. Los periodistas de farándula, los portales de noticias, los canales de televisión, todos querían saber la verdad. Las especulaciones se multiplicaron, los titulares sensacionalistas inundaron la web. La presión sobre Hande y Kerem se intensificó.
En este contexto es crucial entender la enorme presión a la que están sometidas las celebridades, especialmente en países como Turquía, donde el seguimiento mediático es implacable. La farándula turca es muy fuerte y las noticias de la vida de sus estrellas están a la orden del día. Cualquier movimiento, cualquier gesto es analizado y comentado hasta la saciedad. Cualquier error, por mínimo que sea, es amplificado. Esto inevitablemente genera estrés, ansiedad, y puede dificultar la gestión de cualquier problema en la relación. La falta de privacidad, la invasión constante, puede ser un factor decisivo en la fragilidad de una relación. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Cuáles fueron los factores que llevaron a esta situación? ¿Cuáles fueron las causas que supuestamente los habrían distanciado? Bueno, la información oficial es limitada, como suele suceder en estos casos. Los protagonistas por el momento no han hecho declaraciones directas al respecto. Han mantenido un silencio prudente que, por una parte, respeta su privacidad, pero que, por otra, alimenta aún más la especulación. Sin embargo, a través de diferentes fuentes, de testimonios anónimos y de un análisis minucioso de los hechos, podemos intentar reconstruir los posibles escenarios. Una de las teorías más recurrentes, y que parece tener más sentido, se centra en las apretadas agendas profesionales. Tanto Hande como Kerem están en la cima de sus carreras. Son actores muy solicitados con proyectos en marcha y compromisos laborales que demandan mucho tiempo y energía. Hande, con su belleza y talento, es imagen de importantes marcas a nivel mundial, lo que implica viajes, rodajes y sesiones de fotos. Kerem, por su parte, continúa desarrollando su carrera actoral, con nuevos proyectos y papeles protagónicos. La distancia, los viajes, la falta de tiempo para compartir juntos, pudieron haber generado un desgaste en la relación. La rutina, el cansancio, la falta de contacto, pueden haber hecho mella en su amor. Otro factor a considerar es la presión mediática. Como mencioné antes, ser una celebridad en Turquía conlleva una exposición constante, y más si se trata de una pareja tan mediática como Hande y Kerem. Estaban constantemente en el ojo público, lo que pudo haber generado tensiones y dificultades para mantener una vida privada. La constante especulación, los rumores, los comentarios malintencionados, las críticas, pueden afectar a cualquier relación, por fuerte que sea. La presión, el escrutinio público pueden ser una losa pesada para cualquier pareja, especialmente para las más jóvenes. Además, no podemos descartar las diferencias personales. Aunque Hande y Kerem parecían ser la pareja perfecta, con una química que hacía suspirar a medio mundo, es posible que con el tiempo hayan surgido diferencias en sus personalidades, sus expectativas o sus proyectos de vida. Es natural que a medida que el tiempo avanza las personas cambien, y que lo que funcionaba al principio, ya no funcione en el futuro. Las prioridades cambian, los intereses evolucionan, y las parejas pueden llegar a distanciarse por ello. La vida es un camino en constante cambio, y las relaciones también. Y por supuesto está la posibilidad de que haya habido terceras personas involucradas, aunque hasta el momento no hay ninguna prueba concreta que lo confirme. El mundo del espectáculo a veces es un laberinto de rumores y especulaciones, y es importante mantener la objetividad y evitar caer en juicios apresurados. Pero no es un secreto que la tentación puede estar a la vuelta de la esquina. En cuanto a las señales que pudimos ver, los fans más observadores notaron ciertas ausencias. Por ejemplo, dejaron de publicar fotos juntos en redes sociales, o disminuyeron la frecuencia con la que se les veía en eventos públicos. Ya no se mostraban como antes. Esos pequeños detalles, que a menudo pasan desapercibidos, pueden ser indicativos de problemas en la relación. Sin embargo, también es cierto que a veces, las parejas simplemente prefieren mantener su vida privada en secreto, y eso no necesariamente implica una crisis. La privacidad es importante y cada uno tiene derecho a ella. La verdad, como siempre, probablemente se encuentra en algún punto intermedio. Es probable que haya sido una combinación de factores, que incluyeron las agendas apretadas, la presión mediática y las posibles diferencias personales. Sea cual sea la razón, lo cierto es que la noticia ha generado una gran tristeza entre los fans de Hande y Kerem. Los que creíamos en el amor, los que nos dejamos llevar por la magia de Love is in the air, sentimos que una parte de nosotros se rompe. Pero, ¿qué le depara el futuro a esta historia? ¿Hay alguna posibilidad de reconciliación? Bueno, en el mundo del amor, nunca se sabe. Las rupturas a veces son definitivas, pero en otras ocasiones,
las parejas logran superar sus problemas y volver a encontrarse. El amor es impredecible. Las segundas oportunidades existen. Quizás el tiempo, la reflexión, la distancia, les ayuden a encontrar el camino de regreso. Todo es posible. Lo importante en estos casos es respetar la privacidad de las personas involucradas y dejar que sean ellos quienes decidan qué hacer con sus vidas. Evitar el acoso mediático o los comentarios malintencionados y simplemente desearles lo mejor. La empatía es fundamental. Hay que ponerse en el lugar del otro. En este momento, la incertidumbre es la que prevalece. Estamos a la espera de alguna declaración oficial, de alguna señal que nos dé pistas sobre el futuro de Andy y Kerem. Mientras tanto, solo podemos especular, analizar los hechos y esperar que encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. Lo importante es que estén bien, que encuentren la paz interior y que puedan seguir adelante con sus vidas. Es importante recordar que las relaciones sentimentales son complejas y privadas. Nadie, excepto las personas involucradas, sabe realmente lo que sucede en su interior. Por eso es fundamental ser respetuosos y evitar caer en el sensacionalismo. No hay que olvidar que son personas con sentimientos, con problemas, con miedos, con anhelos. Y merecen respeto. Lo que sí podemos hacer es reflexionar sobre el amor, sobre las relaciones, y sobre la importancia de la comunicación, el respeto y la comprensión. Y por supuesto aprender de las experiencias ajenas, para fortalecer nuestras propias relaciones. La vida nos enseña constantemente. En este caso y como fans de Love is in the Air, nos quedamos con los hermosos recuerdos, con las sonrisas, con la magia que Andy y Kerem nos regalaron en la pantalla y fuera de ella. Y sin importar lo que suceda, les deseamos lo mejor en sus carreras y en sus vidas personales. Les agradecemos los momentos de felicidad que nos regalaron. Y hablando de futuro, es muy probable que cada uno de ellos continúe con sus proyectos profesionales. Kerem, ya sabemos, siempre está trabajando en nuevos papeles, y Andy, con su belleza y talento, seguro que seguirá conquistando al mundo con sus proyectos. Les deseamos éxito en sus carreras. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta noticia? ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Qué lecciones podemos sacar de esta historia? Déjenme sus comentarios, quiero leerlos todos. Quiero saber qué opinan ustedes, qué sienten, qué piensan sobre esta situación. La comunidad es importante y sus opiniones son valiosas. Y antes de despedirnos, quiero reiterarles mi agradecimiento por estar aquí, por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado el análisis, que les haya resultado interesante y entretenido. Espero haberles brindado información relevante, y que hayamos reflexionado juntos sobre este tema tan delicado. Recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos, y por supuesto suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Así me ayudan a seguir creciendo y a traerles más contenido interesante. Recuerden, su apoyo es fundamental. Muchas gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.